Saludos y bienvenidos a Resolviendo Ejercicios de Matemáticas. Yo soy Felipe García y hoy vamos a ver polinomios. Lo que vamos a ver es los fundamentos. Vamos a ver una parte de fundamentos sobre los polinomios. Aquí tenemos una definición, unas definiciones de polinomios y lo que vamos a hacer es, vamos a leerlas. Tenemos tres. Tenemos tres. La razón de haber puesto 3 es porque, bueno, hay diferentes maneras de definirlas y me di a la tarea de ponerle 3 para que veamos en qué coinciden y en qué se pueden enriquecer una definición de la otra. Primero, vemos que nos dice que un polinomio, aquí tenemos la primera, es una expresión algebraica basada en potencias enteras, no negativas, y no contiene variables en el denominador. Aquí tenemos como variables a, x, y, z. Y tenemos aquí constantes a, b, c. Estas constantes se usan como letras, se usan letras como símbolos de constantes cuando son números no especificados. Estos números son números reales. Aquí quiero mencionar que en el caso de las variables se estila, es una especie de costumbre poner que las variables sean las últimas letras del alfabeto, pero no es el requisito. Pueden ser variables las primeras, aunque debe quedar claro cuando se trabaje con polinomios cuál es la variable y cuáles son las constantes. Entonces, aquí nos dice la primera definición, ya la tenemos, y vamos viendo la segunda. Nos dice que es la suma de términos con exponente entero no negativo. Aquí vemos que un término es el producto de un número y una variable elevado a una potencia. ¿Quién elevado a una potencia? La variable. Entonces, vemos que es un término, es decir, una multiplicación de un número por una variable, una letra. Esta variable está elevado a una potencia. Esta potencia es una potencia entera. También nos dice en la tercera definición que es una expresión que al escribirse solo contiene términos que son monomios. Vamos a ver esto. Esta manera, aquí quiero también mencionar que lo que estoy haciendo es verlo de una manera muy, muy básica para aquellas personas que sea tal vez su primer acercamiento al tema y que no han tocado tal vez el tema de polinomios. Sé que a algunos pues les es muy familiar y esto podría parecerles muy sencillo. Vamos viendo que es un monomio. Un monomio en una variable es el producto de una constante por una variable elevada a una potencia entera. ¿Quién elevada? La variable. Esta potencia entera es no negativa. Al ser no negativa quiere decir que puede ser cero. Y aquí tengo una representación. Tengo a por x a la k, donde la a es la constante, también se llama coeficiente y es un número real. En este caso puse que la variable es x. Aquí dijimos que es un monomio en una variable. Entonces, esta variable puse x, pero puede ser cualquier otra. Elevado a una potencia entera. K es la potencia de x. Entonces, este es el exponente y puedes tener valor de 0, 1, 2, 3, cualquier otro. Una potencia entera no negativa. Vemos así que entonces, en un monomio, una variable no puede aparecer como exponente. Es decir, aquí en el exponente yo no puedo tener una variable. Tampoco la variable puede estar en el denominador. O, o que esta variable tenga un exponente que no sea un entero. Aquí tengo algunos ejemplos. Tengo aquí x a la z, la variable es x, pero está elevado a otra variable. Esta variable, esto puede existir, pero esto no es un monomio. 2 entre y a la 4
esto tampoco es monomio. ¿Por qué? Porque la variable y está como denominador. Aquí tampoco es un monomio. ¿Por qué? Porque la variable x está elevada a una potencia negativa. Esto tampoco es un monomio. ¿Por qué? Porque la variable x está elevada a una potencia que no es un entero. Entonces, una expresión que contiene un solo término, que no es monomio, todo lo demás, es decir, el conjunto, no es un polinomio. Aquí tengo algunos ejemplos. Tengo aquí 3xy más x a la menos 2. Esto es un monomio. Esto no es un monomio. ¿Por qué? Porque la variable está elevado a una potencia negativa. Por lo tanto, esto no es un polinomio. Siguiente ejemplo. X a la 1 medio más 3. El 3 es un monomio. X a la 1 medio no es monomio. Por lo tanto, esto no es polinomio. Siguiente, x al cuadrado menos y a la w. X al cuadrado es un monomio. Y a la w no es monomio porque y es variable, pero también lo es w. Entonces, esto no es polinomio. Siguiendo con los fundamentos, tenemos aquí, dice, el factor de un producto es el coeficiente de los otros factores. A simple vista, si se comprende rápido, pues qué bien, pero habrá algunos que tal vez haya que explicar esto a más detalle, que es lo que voy a hacer. Tengo dos ejemplos. Ejemplo A, 7wxyz es un producto. Esto que está aquí es un producto, es decir, es el resultado de multiplicación. Ejemplo B, 120. Digo que es un producto. Si digo que esto es un producto, es el resultado de una multiplicación. Yo tengo acá, para el ejemplo A, el coeficiente de x. ¿Cuál x? Este que está aquí. Es 7wyz. ¿De dónde salieron estos? De acá. ¿Por qué? Porque al multiplicar x por 7wyz obtengo esto. Y esto es el producto. Entonces, cuando yo saco uno de ellos, ese que yo saque uno o dos o tres, los que sean, es un coeficiente del resto que comprenden el producto. En números, coeficiente de 2 es 60. ¿De qué? Es 60 para este producto. ¿Por qué? Porque si multiplico 60 por 2, tengo 120. Otro ejemplo, 7w. El coeficiente de 7w es xyz. Entonces, al multiplicar 7w por xyz, yo tengo este producto. Con números, el coeficiente de 3 es 40 para este producto, porque si yo multiplico 40 por 3, tengo 120. Tengo otro ejemplo, YZ. Esto coeficiente, estos de aquí, este YZ pertenecen a un producto, el coeficiente de YZ es 7wx. De tal manera que al multiplicarse, yo tengo este producto. Puedo decir también que el coeficiente de 12 es 10 para este producto, porque 12 por 10 me da 120. Y yo puedo hacer cualquier otra combinación acá y posiblemente encontrar otros factores o otras combinaciones acá para este producto. La idea fundamental es que se vea que si yo tengo 7, 7 puede ser coeficiente de todos los demás. O z es coeficiente de todos los demás, porque al multiplicarse me va a dar todo esto. Esto. Igual acá, podría hacerlo con números. Ahora, si tenemos aquí, si el coeficiente es una constante, se llama coeficiente constante. Tengo dos ejemplos acá. Tengo menos 5z a la 3. Esto es un monomio. El menos 5 es el coeficiente constante. Es la constante, es el coeficiente.
El menos que tengo aquí, menos r cuadrada, el menos 1 es el coeficiente. Entonces, podemos decir que el coeficiente de aquí es el número que está multiplicando a la variable. Tenemos también que los términos que solo difieren en sus coeficientes constantes se llaman términos semejantes. Quiere decir esto que tienen la misma variable a la misma potencia. Aquí tengo dos ejemplos. Tengo 8x a la 3 y 5x a la 3. Estos son términos semejantes. ¿Por qué? Porque difieren en sus, lo que nos dice aquí, en sus coeficientes constantes. Es decir, tienen la misma variable a la misma potencia. Este es la variable x a la 3, la variable es x a la 3. Misma potencia, misma variable. Entonces, este y este son términos semejantes, pero también lo es este y este. ¿Cuál es, en qué difieren estos? Difieren en sus coeficientes constantes. ¿Cuál es el de este? Es 1. Y el de este es -7. ¿Cuál es la variable? Es z. ¿A qué potencia está? A la 1. Aquí la variable es z, a la 1. Entonces, estos son términos semejantes. ¿Por qué estamos viendo esto? Lo estamos viendo porque a la hora de resolver ejercicios tenemos que saber cuáles son los términos semejantes, cómo simplificar polinomios y realizar las operaciones. Por lo tanto, estamos viendo ahorita los fundamentos. Continuamos con los fundamentos. Tenemos aquí, nos dice esto, que si después de combinar los términos semejantes, el polinomio tiene un solo término, se llama monomio, ese término. Si tiene dos términos, se llama binomio. Si tiene tres términos, se llama trinomio. Si tiene más, habitualmente simplemente se llaman polinomios. Incluso muchas veces esto de monomio, binomio o trinomio puede de manera general decir que son polinomios, aunque solo sea un monomio. No se ve afectado en absoluto. Un polinomio simplificado es cuando todos los términos semejantes se han combinado. Aquí tengo ejemplos de lo que es un monomio, un binomio y un trinomio. Vemos el primero, el monomio, 5x, pero también lo es 7xy al cubo. Este monomio es en una variable. Este monomio es en dos variables. Aquí tengo los binomios. Tengo 3x cuadrada más 2y a la 3. Este es un binomio en dos variables. Este es un binomio en una variable. ¿Cuál es la variable aquí? Es x, y a y b son constantes y representan números reales. Aquí tengo un trinomio. Tengo 2x a la 7 más 5x más 2. Entonces es en una variable. Ahora, el grado de un monomio de una variable lo determina el exponente de la variable. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice, aquí está el ejemplo, que si yo tengo 7x a la 4, es esto, para empezar, es un monomio y es de una variable. Aquí está la variable, es x. ¿Qué grado tiene? Me dice que lo determina el exponente de la variable. ¿Cuál es el exponente? Es 4. Entonces, este monomio es monomio de cuarto grado o de grado 4. Si el monomio tiene más de una variable, su grado es la suma de los exponentes de la variable. Aquí tengo dos ejemplos. Tengo aquí 7xy al cuadrado. ¿Qué es esto? Esto es un monomio en dos variables. El exponente de x es 1, el exponente de y es 2. Y me dice aquí, si yo quiero saber qué grado tiene, me dice que es la suma
de los exponentes. Entonces yo sumo 1 más 2 es 3 y digo entonces que es de grado 3. Aquí tengo el otro ejemplo, menos 7wxyz. Es de grado 4. ¿Por qué? Si no veo que ninguna de estas letras tenga exponente. No lo veo, pero está implícito que cada una de ellas tiene un 1. Entonces, si yo lo sumo, 1 más 1 más 1 más 1, pues son 4. Entonces digo que este monomio en 4 variables es de grado 4. Y así vamos a ir viendo con detalle los fundamentos, porque ya que entremos a la parte de realizar ejercicios, pues debe quedarnos claro lo que estamos haciendo. Por lo pronto, espero que esta sesión sea de utilidad y como siempre, se les agradece por ver resolviendo ejercicios de matemáticas.